Bueno, cuando nosotros hablamos de soluciones, ¿no? Principalmente dentro del curso de química, vamos a hablar de soluciones acuosas. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero? Que una sustancia se va a disolver en el agua. Pero eso no siempre ocurre. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos una definición general y al final hablaremos ya pues específicamente de lo que es una solución acuosa. ¿En qué consiste este capítulo? ¿De qué se trata? Simplemente, cuando a mí me hablan de soluciones, me están hablando de una mezcla, pero de un tipo de mezcla muy específico, ¿de acuerdo? Que son las mezclas homogéneas, nada más. Ya en el primer capítulo del curso, cuando hablamos de lo que es materia, vimos, pues, ¿no es cierto?, clasificación de la materia, ¿no? Sustancias químicas y mezclas, ¿no? Entonces, una solución es una mezcla, pero un tipo de mezcla homogénea. Y en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y más aún en casa, muchas veces preparamos soluciones. Tal vez a veces uno no se da cuenta, pero está preparando, ¿verdad? Como por ejemplo cuando va a beber, ¿no? Su agua azucarada, ¿no? Al agua le agregan ustedes una cierta cantidad de azúcar, al agua le agregan una cierta cantidad de sal, etcétera, ¿verdad? Entonces, allí ustedes están preparando sus soluciones. Pero ¿de qué vamos a hablar específicamente de estas soluciones? Uno, de sus componentes. ¿Cuáles son las componentes de una solución? Dos, y que tal vez es lo principal, ¿verdad? ¿Cómo expresar la concentración de una solución? ¿En qué consiste? Si ustedes quieren relacionarlo con otro curso que ustedes llevan, lo pueden relacionar en la parte con un curso de aritmética, ¿no? Lo que son mezclas y aleaciones. Se parece bastante. Solo que en química vamos a darle nombres específicos a cada componente. ¿De acuerdo? Es muy importante. Entonces, nuestro propósito para esta clase, ¿ve? Hay que describir las componentes de una solución. Es importante, ¿no? En la parte teórica que ustedes conozcan cuáles son los componentes de una solución. ¿Qué más? También vamos a clasificar los tipos de soluciones que pueden existir. Hay varios tipos de clasificaciones. Uno, por ejemplo, ¿no? Según su estado físico. ¿A qué me refiero? Pueden existir soluciones sólidas, soluciones líquidas y soluciones gaseosas. ¿De acuerdo? Lo que vimos en mezcla, pues, ¿no? Hay mezclas sólidas, hay mezclas líquidas y mezclas gaseosas. Pero ojo, nuevamente, siempre que a mí me hablen de soluciones, me están hablando de qué? De una mezcla homogénea. Y más luego vamos a preguntar en qué consiste ello, ¿eh? Y al final se va a hacer los cálculos matemáticos de las unidades físicas y químicas de concentración de la solución. Las unidades físicas, simplemente veremos pues que no se van a utilizar lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Las unidades dentro de la química, por ejemplo, principalmente lo que es mol, para expresar las concentraciones. En unidades físicas principalmente utilizamos, ¿no? Podemos utilizar lo que es la masa o el volumen. Vamos a relacionar con ello. En cambio, cuando hablamos de las unidades químicas, específicamente vamos a utilizar lo que es mol, como también el equivalente gramo, ¿verdad? Específicamente. Por eso se le llaman unidades químicas de concentración. Perfecto. A ver, a alguien se le escapó el micrófono, ¿no? Y se ha activado y se está escuchando clarito que está desayunando, está mascando algo, por favor. A ver, desactivo su micrófono. Muchas gracias. Entonces, esta última parte es donde ustedes van a hacer, pues, o nosotros, ¿no? En clase vamos a realizar los cálculos matemáticos, lo que a ustedes les gusta. ¿De acuerdo, jóvenes? Perfecto. Entonces, esto es nuestro propósito, ¿verdad? Empecemos entonces con soluciones o llamadas también disoluciones, ¿no? Hay que manejar todos esos nombres. Y para que no estar escribiendo a cada rato soluciones o disoluciones, simplemente lo vamos a, jóvenes, simbolizar lo que es sol. Sol ya para mí, de ahora en adelante, va a significar soluciones. Las soluciones es parte de un sistema disperso. ¿De acuerdo?
porque dentro de un sistema disperso tenemos lo que son las suspensiones, tenemos a los coloides y, lógicamente, ¿no?, a las soluciones. ¿Y de qué depende todo esto? Del tamaño de las partículas dentro de lo que es de esa mezcla o de ese sistema disperso. Cuando nosotros hablamos de ese tamaño de partículas a nivel atómico, a nivel molecular, vamos a hablar de soluciones. O sea, las partículas van a ser muy pequeñas. ¿De acuerdo? Tamaño nanoscópico, menores a 1 nanómetro, bastante pequeñas. En cambio, un coloide, las partículas están en un tamaño, ¿no?, de 1 nanómetro a 1000 nanómetros, o sea que está en ese límite. Entonces quiere decir que los coloides también son, las sustancias coloidales también son, sus partículas son muy pequeñas, pero no tanto como para una solución. Entonces, una solución es homogénea. ¿Por qué? Porque recuerden que una mezcla homogénea es aquella que está constituida de una sola fase. Que si usted utiliza un microscopio, no va por más que a simple vista o con ayuda de un microscopio, no va a poder ver la separación de sus componentes. ¿No es cierto? Recuerden que cuando yo les digo a nivel nanoscópico, como le digo, ¿no es cierto?, el microscopio ya no puede detectar, ¿verdad? Entonces, en ese caso estamos hablando de soluciones. Y cuando hablamos de suspensiones, pues simplemente nosotros estamos jóvenes, estamos hablando donde que a simple vista usted puede ver la separación de sus componentes. Entonces, nos ordenamos. Las soluciones son mezclas homogéneas. Los coloides son mezclas, ¿no es cierto?, microheterogéneas, que usted a un coloide a simple vista no va a ver la separación de sus componentes, pero ya con un microscopio sí se puede observar. ¿De acuerdo? En cambio, lo que es una suspensión, a simple vista, jóvenes, ustedes pueden ver la separación de sus componentes. Perfecto. Entonces, aquí está la definición, lo que es una solución. ¿Qué nos dice, ve? Las soluciones son mezclas físicamente homogéneas. Cuando dice físicamente, recuerden que toda mezcla, o sea, en una mezcla no hay una reacción química. Sus componentes se conservan, ¿de acuerdo? Las propiedades de los componentes se conservan. Entonces, son mezclas físicamente homogéneas de dos o más sustancias puras, miscibles, tienen que ser miscibles, en proporción variable, formando una sola fase. ¿De acuerdo? Cada componente puede ingresar en proporción variable, pero tiene que ser miscible. En la formación de una solución, bien claro dice, ¿verdad? Cada componente conserva su identidad. Entonces, vuelvo a repetir, cuando hablamos nosotros de soluciones, escúchenme bien, estamos hablando de un tipo de mezcla homogénea. Un ejemplo, ¿no? Como le dije, el agua azucarada, la salmuera, esas son soluciones líquidas. Soluciones sólidas, ya les mencioné todo tipo de aleación, el acero, ¿no es cierto?, el bronce, lo que es las amalgamas, etc. Y una solución gaseosa será, pues, el aire. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de mezclas homogéneas. Bien, una solución, al ser una mezcla, no tiene fórmula química. O sea, no se puede representar con una fórmula química. El tamaño de las partículas, como les había mencionado en un inicio, ¿no?, es menor que 1 nanómetro. Estamos hablando, jóvenes, a nivel atómico, a nivel molecular, a nivel de iones. Son muy pequeños, ¿no? Vuelvo a repetir que con un microscopio ustedes no lo van a poder identificar, ¿verdad? Esa es la característica principal de una solución. Las componentes de una solución son dos. ¿De acuerdo, jóvenes? Las componentes de una solución son dos, ¿no? ¿Cuáles son? Número 1, el soluto. De ahora en adelante, al soluto, para no estar escribiendo todo el soluto, lo vamos a representar como STO. ¿Qué característica tiene el soluto? Imagínense que ustedes van a preparar, pues, su agua azucarada, ¿verdad? El soluto es la sustancia que se disuelve en el solvente. O sea que el soluto se va a disolver en otro medio. ¿De acuerdo? Ahora, por lo general este soluto es el que se encuentra en mayor o en menor, perdón, jóvenes, proporción que el solvente. Ustedes cuando van a preparar su agua azucarada, tienen el agua y tienen el azúcar. Cuando preparan esa solución,
el azúcar está en menor proporción que el agua, o sea, para que se pueda disolver totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro soluto es el azúcar y el solvente o disolvente es el agua. Entonces, el soluto es el que se disuelve en un medio llamado solvente. Y este soluto, por lo general, se encuentra en menor proporción, ¿de acuerdo? En menor cantidad. Ahora, ¿qué otra característica me da este soluto? Mírenme, dentro de una solución, me va a dar el nombre de la solución, porque toda solución tiene nombre. ¿Qué más? Y me va a determinar, jóvenes, la concentración de la solución. La concentración de la solución está dado en función a soluto. Cuando hablamos de concentración, lo que ustedes van a determinar es, ¿no?, en qué proporción o en qué cantidad está presente el soluto en toda la solución. Eso es, jóvenes, el soluto. Entonces, da el nombre a una solución. Por eso muchas veces ya cuando estaban ustedes en clase les decía, ¿no? Si ustedes tienen una solución, por ejemplo, no azucarada, ¿no? Dice azúcar, ¿no? Entonces, nuestro soluto es el azúcar. Y si nosotros hablamos de una solución salina, la sal es nuestro soluto. Si yo digo que tengo una solución de ácido sulfúrico, miren, ve, el ácido sulfúrico va a ser el soluto. ¿De acuerdo? Entonces, esas características tiene el soluto. ¿Qué más? El solvente. Aquí aparece el solvente, también llamado disolvente. De ahora en adelante, STE, solvente. ¿De acuerdo? ¿Qué característica? ¿Qué característica tiene este solvente? Miren, ve, el solvente es el componente que disuelve al soluto y por lo general se encuentra en mayor proporción. ¿De acuerdo? Si a ustedes le dan, por ejemplo, datos de una solución, le van a dar siempre uno mayor y uno menor. El menor va a ser el soluto y el mayor va a ser el solvente o disolvente. A eso se refiere. ¿Qué otra característica más me da? ¿Ve? Define el estado físico de una solución. ¿A qué se refiere cuando dice estado físico? Es pues si la solución va a resultar ser sólida, va a ser líquida o gaseosa. Como el solvente va a estar en mayor proporción, este solvente me va a determinar el estado físico de la solución. ¿Por qué la solución azucarada que ustedes preparan en casa es líquida? Porque el solvente, que es el agua, está en mayor cantidad. Y este solvente, esta agua, jóvenes, define el estado físico de la solución. ¿De acuerdo? Otra característica más. Mírenme, y esto es importante. El solvente más utilizado es el agua. Por eso se le llama solvente universal. ¿Pero por qué? Debido a que disuelve a casi todas las sustancias. ¿Por qué? Por su constante dieléctrica, por su alto valor de su constante dieléctrica y la polaridad de la molécula. El agua es una molécula polar. Y casi siempre cuando nosotros preparamos nuestra solución, ¿no?, va a ser, jóvenes, entre moléculas polares. ¿De acuerdo? Por eso se le llama solvente universal. En conclusión, a la unión de este soluto más este solvente se le llama solución. Escúcheme algo importante. Miren, ve, en forma simbólica ya, ¿verdad? La solución se da soluto más el solvente. En una solución, escúcheme, solamente puede existir un solvente. No puede existir más, pero sí puede existir uno o más solutos. ¿De acuerdo? O sea, no siempre va a existir solamente un soluto. Por ejemplo, ¿no?, usted dice, ¿no?, agregó una cierta cantidad de azúcar al agua, pero también le puede agregar una cierta cantidad de sal y se está formando una solución. Pero escúchenme nuevamente, en una solución solamente existe un solvente, pero solutos pueden existir de uno a más. El agua de mar, por ejemplo, es una solución, es una mezcla homogénea. ¿Quién es el solvente? Es el agua. Pero ¿quiénes son los solutos? Muchas sales, ¿verdad? Muchas sales. Entonces, aquí nosotros hablamos, pues, de una solución. Pero lo más común es que exista un soluto y un solvente. Y cuando existe un soluto y un solvente se le llama solución binaria. Es lo más común. Pero vuelvo a repetir, no siempre va a existir un solo soluto. Puede existir más, pero solvente, solamente uno. Perfecto. Clasificación de las soluciones. Pero en este caso solamente voy a hablar por su concentración.
Muchas veces ustedes, mira, estamos tomando ejemplo, ¿no? Lo que es al preparar su agua azucarada. Muchas veces algunos dicen, ¿no sabe qué? A mí me gusta mi agua azucarada, ¿no? Con bastante azúcar o con poca cantidad de azúcar. Si ustedes van a hacer ingresar una mínima cantidad de azúcar, ¿no es cierto? Va a ser un tipo de concentración, se le dice una concentración diluida. O sea, ¿qué es una concentración diluida? Es donde existe una mínima cantidad de soluto en la solución. Pero ustedes pueden seguir agregando el azúcar, porque ya le dije, ¿verdad? La concentración de una solución depende del soluto. Ustedes pueden seguir agregando, jóvenes, azúcar a la solución y esta solución se va concentrando. ¿De acuerdo? Siguen agregando mayor cantidad de azúcar, va a llegar un momento en que la concentración ya va a llegar a su punto máximo. Solución saturada. Ahorita vamos a explicar ello. ¿Y qué pasa si ustedes siguen agregando más azúcar? Va a llegar un momento en que una parte del azúcar ya no se va a disolver, ¿no? Y cuando pasa ello, se dice que la solución está sobresaturada. Y en base a ello es que es esta clasificación. Pero hay que saber algo importante, ¿verdad? Con ustedes no estoy viendo el término de solubilidad. A ver, pero les explico. ¿Qué es la solubilidad? Esta letra S dice, ¿verdad? Es la masa máxima que se puede disolver del soluto en 100 gramos de solvente. Generalmente es el agua, a una determinada temperatura. Escúcheme esto, ¿eh? Esto es muy importante. ¿Qué me dice acá, por ejemplo, verdad? La solubilidad de esta sal, que es el bicarbonato de sodio, a 20 grados Celsius es 9,5 gramos, ¿no es cierto? Por 100 gramos de agua. ¿Qué significa? Que como máximo se va a disolver 9,5 gramos del bicarbonato de sodio en 100 gramos de agua a 20 grados Celsius. ¿De acuerdo? Y cuando se cumple esto, ¿no? Esta proporción, estamos hablando de que la solución es una solución saturada. Entonces, ahora sí vamos con la clasificación. ¿Qué será una solución? A ver, solución, ¿verdad? Aquí faltó, ¿verdad? Aquí voy a corregir. Solución. A ver, voy a cambiar esto, ¿no es cierto? Error de digitación. ¿Qué es una solución diluida? Miren, una solución diluida es cuando el soluto se encuentra en una pequeña cantidad, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Como bien saben ustedes que como máximo en 100 gramos de agua se va a disolver 9,5 gramos, entonces para que esta solución sea diluida a 20 grados Celsius, el soluto va a estar pues mucho menor que 9,5. ¿De acuerdo? A eso se refiere una solución diluida. Miren el siguiente esquema. Yo tengo aquí una solución a 20 grados Celsius. Recuerden que mi soluto es el bicarbonato de sodio. Mi solvente es el agua. Entonces, si yo tengo, mira, un ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo, jóvenes, aquí una cierta cantidad, vamos a decir 100 gramos, aquí es 100 gramos, por favor, ¿sí? 100 gramos de agua. Miren, ve qué cantidad de bicarbonato tenemos. Ahora hay que borrar este punto, ¿sí? Aquí tenemos 100 gramos de agua, aquí tenemos 0,2 gramos de ¿quién? De bicarbonato, que dista bastante de 9,5. ¿Qué significa aquí? Que la cantidad de soluto está en una mínima cantidad. A eso se le llama solución diluida. Ahora, como le dije, ustedes pueden seguir agregando el soluto y allí aparece la solución concentrada. ¿Qué es una solución concentrada? Ya la cantidad de soluto es grande. Como estoy tomando como referencia el dato inicial, el soluto ya se va acercando a 9,5. O sea, ya se va aproximando. Por ejemplo, ¿no? Aquí, ahora sí, dice 100 gramos, ¿verdad? Se me pasó hace rato en el siguiente ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un solvente de 100 gramos, mire, ve, el soluto ya es 6,5 gramos. Ya se va acercando a 9,5. Y cuando llega exactamente a 9,5, estamos hablando de ¿qué? De una solución saturada. ¿De acuerdo? ¿Qué es una solución saturada? Es aquella solución que contiene la máxima cantidad de soluto disuelto a una determinada temperatura. Y aquí lo que me dice en el dato inicial es lo siguiente, pues, ¿no? Que como máximo a 20 grados Celsius, en 100 gramos de agua se va a disolver 9,5 gramos de bicarbonato de sodio. Entonces, allí es donde se llega, jóvenes y señoritas, a una solución saturada. ¿Ve? Listo. Entonces, un pequeño repaso. Solución diluida. Ah, no, pues en la solución existe una mínima cantidad de soluto.
significa que ustedes pueden seguir agregando todavía soluto. ¿De acuerdo? Porque el agua va a seguir disolviendo. Solución concentrada. La cantidad de soluto ya es grande. Perfecto. ¿De acuerdo, jóvenes? Y cuando a mí me hablan de una solución saturada, es cuando ya contiene la máxima cantidad de soluto disuelto, ¿no es cierto?, dentro de la solución, pero a una determinada temperatura. Y vean aquí, de bicarbonato de sodio tenemos 9,5 gramos y claro, disuelto en 100 gramos de agua. Que si usted le agrega una mínima cantidad más de soluto, ya no se va a disolver. ¿De acuerdo? Como máximo se va a disolver en 100 gramos de agua 9,5 gramos de esta sal. Claro, la temperatura juega un papel importante, ustedes saben eso. ¿Qué pasa si yo cambio la temperatura? Y seguramente ustedes pueden comprobar esto en casa, que cuando ustedes preparan una solución y aumentan la temperatura, va a existir, jóvenes, mayor solubilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Se va a disolver mayor cantidad de soluto en la solución, ¿no? Y ustedes comprueben en casa, ¿no? ¿En qué caso se disuelve mayor cantidad de azúcar, ¿no? Tomemos como ejemplo ello, ¿no? ¿En agua fría o en agua caliente? Y al comprobar, usted va a notar, pues, que en agua caliente se disuelve mayor cantidad de azúcar. Por eso yo pongo la temperatura. Aquí estamos trabajando en una temperatura constante de 20 grados Celsius. Entonces, a 20 grados Celsius como máximo se disuelve 9,5 gramos de ¿qué? De soluto en 100 gramos de agua. Y ahí estamos viendo tres tipos de soluciones. ¿Y qué es una solución sobresaturada? Una solución sobresaturada, para empezar, ya es inestable, ¿verdad? ¿Qué es una solución sobresaturada? Es cuando la cantidad de soluto es mayor a la cantidad máxima, o sea, va a ser mayor que 9,5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre en este caso, en esta solución sobresaturada? Miren, ve, aquí me dicen que el soluto tenemos 11 gramos, disuelto en 100 gramos. Realmente, jóvenes, en esta solución solamente se ha disuelto, ¿no es cierto? Así, ¿verdad? En 9,5. El resto, o sea, me estoy refiriendo, jóvenes, 1,5 gramos, si usted lo deja en reposo esa solución, va a cristalizar, va a precipitar, no se va a disolver. ¿De acuerdo? Eso, jóvenes, es cuando a mí me hablan una solución sobresaturada. No se olviden. Entonces, ya saben que es una solución diluida, una solución concentrada, saturada y sobresaturada. Esto, de acuerdo a su concentración. Como le dije hace ratos, de acuerdo a su estado físico, también, jóvenes, puede ser solución sólida, líquida y gaseosa. ¿De acuerdo? De acuerdo a la naturaleza de las sustancias, también es otra clasificación, ¿ve? Se le llaman soluciones iónicas. Una solución iónica va a ser que cuando usted disuelve en el agua, principalmente, estas se van a ionizar, se van a separar en iones y van a ser electrolitos. ¿De acuerdo? Otra será pues una solución molecular. Una solución molecular no se ioniza, ¿verdad? Aquí solamente están formados por moléculas. Entonces, hay otros tipos de clasificaciones, pero la más importante es de acuerdo a su concentración. Son estas cuatro. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben que es una solución saturada, concentrada, jóvenes, es bastante cantidad de soluto, y diluida, ¿no? Mínima cantidad de lo que es de soluto. Bien. Ya hemos visto la parte jóvenes, teórica, ¿no es cierto? Netamente, que ustedes deben conocer todo ello. Ahora vamos a la parte matemática. Unidades de concentración. Este primer bloque, unidades de concentración física. ¿De acuerdo? Pero primero ustedes tienen que saber qué es la concentración, ¿no es cierto? La concentración, ¿no es cierto?, es la cantidad de soluto en una solución. Eso es lo que es la concentración. Cuando usted le dice, no, por ejemplo, la concentración de una solución en porcentaje en masa es, ¿no?, 20%, ¿qué significa? Que de toda la masa de la solución, el 20% es el soluto. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que a mí me hablen de concentración de una solución, principalmente me va a decir, ¿no?, la cantidad de soluto presente en toda la solución. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente se calcula de esta manera. La concentración es la cantidad de soluto, ¿no?, presente en la solución. Van a hacer esta pequeña división para que ustedes puedan calcular la concentración.
Numerador, cantidad de soluto, y denominador, todo lo que es la cantidad de la solución. Y recuerden que la solución, pues, es la cantidad de soluto más el solvente. ¿De acuerdo? Correcto. Ahora sí, hablemos netamente de estas unidades físicas. Dentro de las unidades físicas, tenemos, jóvenes, vamos a expresar a la concentración en porcentaje. Bastante, jóvenes, aritmética aquí, ¿verdad? Esto es netamente aritmética. ¿Cuáles son estas unidades físicas? Tenemos al porcentaje en masa, o porcentaje también se le llama en peso. Lo voy a representar la masa, jóvenes, como W. ¿Saben por qué? Lo que ocurre es que dentro de las unidades de concentración hay una que se llama molalidad, así, molalidad. Y esta se representa con la letra M, en minúscula. Entonces, para no estar confundiéndonos, ¿no? Masa con molalidad, dentro de lo que son las soluciones, porcentaje en masa lo voy a llamar W, ¿de acuerdo? W para mí es la masa. ¿Qué es el porcentaje en masa? Será, pues, jóvenes, matemáticamente, mírenme, arriba, masa de soluto, ¿no? Presente en toda la solución. Entonces, como es porcentaje en masa, tanto el numerador como el denominador tiene que estar expresado en unidad de masa, tales como pueden ser, ¿no es cierto?, gramos, kilogramos, toneladas, pero arriba y abajo tienen que estar en las mismas unidades. Pero como a mí me dice porcentaje, esto hay que multiplicarlo por 100. ¿Qué significa? A ver, interpretemos esta formulita. Simplemente lo que usted va a determinar es, ¿no?, en qué porcentaje en masa se encuentra el soluto dentro de la solución. La solución siempre me va a representar el 100%, ¿no? La masa de la solución. Y usted lo que va a determinar es, ¿no?, qué porcentaje representa el soluto. Claro, si usted conoce el porcentaje de soluto, también puede determinar el porcentaje del solvente. Pero cuando a mí me hablan de unidad de concentración, lo que yo requiero es, ¿no?, la concentración o la cantidad de soluto presente en lo que es en la solución. No se olvide, W en química le dije bien claro, ¿no? Masa o el peso se toma indistintamente. A veces le van a dar como dato como peso y otras veces como masa. ¿De acuerdo? Entonces, solamente en química, ojo. No vayan a ir donde el curso de física y decir, no, el profesor de química me dijo que peso y masa es lo mismo. Y lógicamente, en términos físicos, incorrecto, ¿verdad? Ambos tienen definiciones diferentes. Pero aquí en química, como hablamos de cantidades pequeñas, masa o peso, y vamos a tomarlo indistintamente. Y generalmente se habla pues en gramos, ¿verdad? Generalmente. Bien, otra unidad, porcentaje en volumen. El porcentaje en volumen también es una unidad, jóvenes, señoritas, una unidad física. Como pueden ver, no estoy utilizando ninguna unidad química, ¿no? Lo que es principalmente mol, para hacer los cálculos correspondientes. El porcentaje en volumen se parece. Numerador es el volumen de soluto, denominador, el volumen de la solución, porcentaje, por 100. Lo que ustedes van a calcular es, ¿no?, el porcentaje en volumen del soluto presente en toda la solución. Vuelvo a repetir, la cantidad de la solución es el 100%. Correcto. Ahora, las unidades de volumen usted tiene que conocer. Se dan en centímetros cúbicos, mililitros, litros, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se utiliza generalmente el porcentaje en masa? A ver, vamos a hablar ahora, ¿verdad? El porcentaje en masa se utiliza generalmente cuando nuestro soluto es un sólido. Claro, ¿no es cierto? Es así. Cuando nuestro soluto es un sólido, podemos utilizar porcentaje en masa. Porcentaje en volumen. Será pues cuando nuestro soluto es un líquido, ¿verdad? Y principalmente entonces el porcentaje en volumen se utiliza para soluciones líquidas y el porcentaje en masa para soluciones sólidas. Perfecto. Pero hay una unidad de concentración, a ver, para aquellos que postulan San Marcos, que es muy importante, ¿verdad? Partes por millón, ppm. ¿Cuándo se utiliza esta unidad? Se utiliza, jóvenes y señoritas, para soluciones diluidas, o sea, donde la cantidad de soluto es muy pequeña. Entonces, si yo quiero expresar la concentración de una solución donde la cantidad de soluto es muy pequeña, no es conveniente utilizar el porcentaje de masa, ¿no?, o porcentaje de volumen. ¿Por qué? Porque el soluto es muy pequeño, el porcentaje le va a ser demasiado pequeño, ¿no? Entonces,
Lo que normalmente utilizamos son las partes por millón. ¿Y cómo lo definimos a las partes por millón? Ahí sí bien claro, ¿verdad? Se emplea frecuentemente para indicar la concentración de soluciones muy diluidas, soluciones que contienen pequeñas cantidades de soluto. ¿Y cómo se define matemáticamente? Es numerador, miren, ¿ve? Es el peso del soluto en miligramos, ¿no? Tiene que estar en miligramos porque si yo lo expreso en gramos va a ser una cantidad muy pequeña. ¿Y entre quién? Entre el volumen de la solución. Y además, jóvenes, que aquí abajo también lo puedo poner, ¿no? Entre el volumen del solvente. ¿Por qué? Porque como el soluto va a estar en mínima cantidad, en cuestión de volumen no le va a afectar en nada a la solución. Entonces, el volumen de la solución prácticamente es lo mismo que el volumen del solvente, ya que el soluto está en una mínima cantidad. Bien, jóvenes, señoritas, ya hemos planteado las ecuaciones, sabemos en qué consiste, ¿no? La concentración. Podemos ver algunos ejemplos. Mírenme, un ejemplito, quiero que observen, ¿verdad? Con esto se aprende. Después ya desarrollaremos la pregunta de la práctica. Un ejemplito. Primera pregunta. ¿Cuántos gramos de sacarosa, recuerden que la sacarosa es azúcar, se deben disolver en 100 gramos de agua para obtener una disolución o una solución al 40% en masa? Lo primero que ustedes van a identificar es, ¿no? En este enunciado es una solución, quién es el soluto y quién es el solvente. ¿De acuerdo? Hay que identificar. Como me dice que voy a disolver sacarosa, azúcar, en agua, automáticamente, como allí aparece el agua, es el solvente universal, el agua ya es pues nuestro solvente. Y el azúcar será nuestro soluto. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver entonces, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide entonces? Hay que determinar el peso del soluto o la masa del soluto. Y en nuestro soluto, pues, es la sacarosa. ¿Qué datos más tenemos? Nos dan, jóvenes, la masa de ¿quién? Del agua. Y el agua, pues, es nuestro solvente, ¿ve? 100 gramos. Perfecto. A ver, haciendo un esquema, tenemos aquí, ¿ve? Tenemos en este recipiente nuestra sacarosa y el agua. Y vamos identificando cada uno de ellos. La sacarosa, jóvenes, me dice que está pues en un 40%, porque recuerden que la concentración se da en función al soluto, y nuestro soluto es la sacarosa. Y por si acaso a su costado lo pongo, ¿no? Es nuestro soluto. Ahora, miren cómo se resuelve, ni siquiera van a utilizar esa fórmula. Si la sacarosa, nuestro soluto es un 40%, se supone pues que la suma de los porcentajes de estas dos sustancias debe dar el 100%. ¿En qué porcentaje está entonces el agua? Miren, ve, está en un 60%. Simplemente usted va a decir, ¿no? Este es el solvente. Y esto ya se resuelve por regla o aspa simple, ¿verdad? Pero hay que saber plantear. ¿Qué nos dice entonces? Que como la masa de solvente es 100 gramos, 100 gramos representa el 60%. 40% me representa el peso de soluto. Y con eso usted ya está resolviendo el problema, ¿no es cierto? Miren, ve, 100 gramos de solvente, aquí está, representa el 60%. El 40%, que es, jóvenes, el soluto, ¿no es cierto? ¿Qué masa representa? Aspa simple, ¿eh? Eso es lo que me pide, pues. ¿Cuánto gramos de sacarosa? ¿Qué masa de soluto está presente, ¿no es cierto? En dicha solución. Bueno, yo no le voy a enseñar ya a resolver esto, ¿verdad? Usted ya solito puede hacerlo. Será pues 40% entre 60. Y el resultado, jóvenes, ¿no? Ahí está. 100 por 40 entre 60, 66,7 gramos. Entonces, significa pues que en toda la solución, ¿no es cierto? 66,7 gramos corresponde al soluto. Perfecto. Ahora, aplicando la formulita usted también puede calcularlo, ¿verdad? ¿Qué puede decir? A ver. No, pues, yo puedo decir, ¿no? El porcentaje en masa del soluto vale 40%. Voy a hallar aquí arriba peso del soluto. Abajo pondré peso de la solución. Más o menos es esto, ¿ve? Usted tenía que haber puesto, pues, aquí 40, porque dice el porcentaje en masa es 40, ¿verdad? Es otra forma de solución, ¿eh?
¿A qué va a ser igual? A ver si puedo escribir, jóvenes, ¿sí? Esto va a ser igual, aquí está, ¿ve? Arriba se pone, jóvenes, el peso de soluto, ¿no es cierto? Ahí va. Y lo voy a poner X, ¿sí? Y aquí abajo se pone la masa de la solución. Pero la masa de la solución, pues, es soluto más el solvente. Como al soluto lo estoy poniendo X y el solvente es 100, aquí abajo usted me va a poner X, ¿sí o no? Más 100. ¿De acuerdo? Aquí está, pero creo que sí puedo escribir, ¿eh? Lo que pasa es que estoy sin mouse, ¿verdad? Por 100. Y esto multiplicado, ¿no es cierto? Aquí va a ser, dice, ¿no? Por 100. Y usted tendría que hacer la parte operativa, ¿sí? Tendría que hacer la parte operativa y el valor de X te va a salir el mismo. Pero la otra forma es simplemente relacionar. Usted tiene que saber interpretar el enunciado, ¿verdad? Como a mí me dice que el soluto es la sacarosa y el solvente es el agua, y además me dice pues que la sacarosa, el soluto está en un 40% y el agua del solvente será pues un 60%, ¿verdad? Por la diferencia. Y este es 60% corresponde a 100 gramos. Y el 40%, ¿qué peso será? Y sale mucho más rápido. Perfecto, jóvenes. Miren, ve, ustedes pueden resolver tal vez de otra manera, pero la idea, jóvenes, está aquí, ¿no? ¿Cómo ustedes pueden desarrollar? El siguiente ejercicio lo vamos a desarrollar después de su receso, pero por si acaso vayan viéndolo, a ver, ustedes, ¿cómo pueden desarrollar eso? Tómenle una fotografía si desean. Nos dice, ¿ve? Se tiene cierta bebida alcohólica. Bueno, hubiese puesto otro tipo de ejemplo, ¿verdad? Me van a decir que estoy citando, ¿no? Lo que es la parte de la vida, para que pueda beber alcohol, ¿no? Pero este es un ejemplito nada más, muchachos, señoritas. Se tiene cierta bebida alcohólica que viene en botellas de 700 mililitros. Si dicha bebida contiene 20% en volumen de etanol, ¿de acuerdo? La pregunta dice, ¿ve? ¿Cuántas botellas se deben tratar para obtener de 980 mililitros de alcohol puro? Jóvenes, a ver, tomen nota a ese ejemplito y después del receso quiero que ustedes me den la respuesta. A ver, les voy a dar 30 segundos, lo voy a dejar en pantalla para que ustedes puedan tomar nota de ese ejercicio. Repito nuevamente, ¿ve? Se tiene cierta bebida alcohólica que viene en botellas de 700 mililitros. Si dicha bebida contiene 20% en volumen de etanol, la pregunta dice, ok, la pregunta dice, ¿no? ¿Cuántas botellas se deben tratar para obtener 980 mililitros de alcohol puro? Bueno, nos quedamos, jóvenes, en el ejemplito, ¿verdad? Este ejemplo le puse algo, un poquito de un esquema, ¿no? Para que ustedes puedan entender qué es lo que ocurre, pues, dentro de este recipiente. ¿De acuerdo? Entonces, hemos determinado o hemos identificado quién es nuestro soluto y quién es nuestro solvente y simplemente relacionar con sus cantidades. Perfecto. Muy bien. El ejemplito estaba allí, ¿verdad? Nos dice, se tiene cierta bebida alcohólica. A ver, voy a revisar un rato el chat, por favor. Bueno, dice, ve, se tiene cierta bebida alcohólica que viene en botellas de 700 mililitros. Si dicha bebida contiene 20% en volumen de etanol, a ver, hay que interpretar esto. ¿Qué significa? Y dentro de esta botella alcohólica, ¿cierto? Dentro de esta botella, el 20% es alcohol puro. Recuerden que una bebida alcohólica no tiene alcohol puro, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si usted dice, ¿no? Lo que es el vino, allí no es alcohol puro, ¿no? La cantidad del contenido de alcohol en volumen está pues entre un 11 y un 13%. Entonces, eso es volumen. Entonces, aquí lo que me está diciendo, pues si yo tengo una botella de 700 mililitros, dentro de ella el 20% es alcohol puro. Lo que nos indica, nos dice, ¿cuántas botellas se deben tratar para obtener 980 mililitros de alcohol puro? Miren, mediante un esquema usted puede observar lo siguiente. Allí tiene, por ejemplo, ¿no? Una botella que
Más o menos es así, ¿verdad? Y esa botella, el contenido de bebida alcohólica me dice que es 700 mililitros. Además, en la etiqueta viene, pues, y nos dice, ¿verdad? El contenido de alcohol, 20% en volumen. Perfecto, jóvenes. Entonces, lo que nos está indicando, pues, es que de todos esos 600 mililitros, y así sale, ¿verdad? ¿Está correcto? De 700 mililitros, perdón, el 20% corresponde a lo que es alcohol puro. De aquí ustedes van a decir, van a tratar, ¿no? O sea, ¿cuántas botellas van a tratar? ¿Para qué? Para obtener, ¿no es cierto?, alcohol puro. Eso es lo que van a obtener ustedes. ¿Y qué cantidad de alcohol puro dice van a obtener? 980 mililitros de alcohol puro, ¿no? Por si acaso, esto es el alcohol puro. ¿Qué hacemos? Miren, ve. Lo que ustedes pueden determinar primero, a ver, voy a poner eh, mi pluma, por favor, mi puntero. A ver, lo que ustedes pueden determinar, jóvenes, en esta botella es, en una botella, qué cantidad de alcohol puro tenemos. ¿Y cómo hacemos ello? Miren, ve, ahí está. El volumen de alcohol en una botella es el 20% en volumen de 700. ¿Y cómo nosotros expresamos o qué significa 20%? Matemáticamente usted sabe, pues 20% es, ¿no? 20 entre 100. ¿De quién? De 700. Ya usted puede hacer esta operación, pues, ¿no es cierto? Creo que aquí usted dice, no, ceros, dos ceros se van, dos ceros se van. Y el volumen de alcohol que existe en una botella, ¿de acuerdo? Es 140 mililitros. Eso es en una botella. Y si a partir de una botella yo puedo obtener 140 mililitros de alcohol puro, ¿cuántas botellas necesito para obtener 980 mililitros? Entonces, de esa manera usted va a calcular el número de botellas. Entonces, el número de botellas será el volumen total de alcohol puro que yo quiero obtener, que es 980, entre el volumen, ¿no es cierto?, de alcohol puro que existe en una botella. Una pequeña división, ¿no? Y ya me han respondido, me han dado la respuesta. El número de botellas será, pues, 980 entre 140, ¿verdad? 7 botellas. Una pregunta muy elemental, ¿no? Pero esta preguntita, este ejemplito, yo lo saqué de lo que vino en un examen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿De acuerdo? Pero mírenme, al final es aritmética. Hay problemas de estequiometría que se aplica lo que es la solución. Eso vamos a ver la próxima semana. ¿De acuerdo? Pero aquí está la base. Entonces, a esto se refiere las unidades físicas de concentración. Ahora hablemos de las unidades de concentración química. Jóvenes, cuando a mí me hablan de las unidades químicas, aquí tengo que relacionar ya, pues, ¿no? Las unidades, valga la redundancia, las unidades químicas. Específicamente lo que es mol. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a utilizar. Y hay varias unidades químicas de concentración. Tenemos a la molaridad, que es la más utilizada a nivel de laboratorio. Tenemos la normalidad, concentración normal, que se tiene que estudiar, pero yo le digo, ¿no?, que a nivel de laboratorio no lo utilizamos mucho, ¿no? Principalmente utilizamos lo que es la molaridad, pero tenemos que hacer el estudio de la normalidad, pero no son las únicas. Como les mencioné hace rato, tenemos la molalidad, ¿de acuerdo? Tenemos la fracción molar. Ahora, ¿qué características tienen estas? Que todas están relacionadas con unidades químicas. Y lo van a ver. Empezamos con la primera unidad, la molaridad. Y se simboliza la letra M. ¿Qué es la molaridad? Indica, como dice ahí bien claro, ¿verdad?, el número de moles de soluto disuelto en un litro de solución. ¿Cómo lo expresamos matemáticamente? Lo que me está indicando, pues, es, ¿no?, para cuando ustedes calculen la molaridad es la cantidad de moles de soluto presente en una determinada cantidad de solución, pero la cantidad de la solución se va a expresar en unidades de volumen. Para ser más específico, en litros. Y aquí está la formulita que ustedes van a utilizar, ¿verdad? La molaridad, número de moles de soluto en el numerador y en el denominador el volumen de la solución. Solo que ustedes tienen que saber expresar bien las unidades. N,
número de moles va a estar en mol, y V tiene que estar expresado en litros. ¿De acuerdo? Esto es la unidad principal, ¿no? Que ustedes deben manejar. Es una unidad muy pequeña. Pero a veces hay problemitas, hay ejercicios de soluciones para expresar la concentración molaridad que a ustedes les dan como dato, por ejemplo, ¿no? El porcentaje en masa, les pueden dar la densidad de la solución. Con esos dos datos, usted puede determinar también la molaridad. ¿Y cuál es esa fórmula? Lo que viene a continuación, ¿ve? Si a ustedes les dan el porcentaje en masa, lógicamente tiene que ser de absoluto, y les dan la densidad de la solución, usted puede calcular la molaridad. Y es por esta ecuación, ¿ve? 10 por el porcentaje en masa por la densidad de la solución entre la masa molar del soluto. Usted primero ya sabe, ¿no? Ya le dije, hay que identificar bien las componentes de esta solución. Pero la unidad más utilizada es la primera. Esta es lo que nosotros vamos a utilizar. Ahora, ¿qué ocurre si a mí no me dan el número de moles? Ustedes bien saben, pues, que el número de moles es masa entre la masa molar. ¿No es cierto? Así ustedes pueden calcular también el número de moles. Ahora, ¿en qué unidad se expresa todas estas operaciones? Ah, miren, ve. La unidad va a ser numerador, mol, denominador, litros. Obligatoriamente. Simplemente esto es, pues, las unidades que me van a dar lo que es de la molaridad. También se le expresa como molar. ¿De acuerdo? O simplemente usted va a poner la letra N. Algo importante entonces, ¿eh? N es el número de moles del soluto. Ahora usted dirá, no, profesor, si no me dan el número de moles, usted me dijo que puedo calcular el número de moles como masa entre la masa molar. ¿Y en qué unidad va a estar expresada la masa? Miren, mientras a mí no me indiquen nada, si solamente me dice el número de moles, se supone que la masa tiene que estar expresado en gramos. Porque cuando a usted le diga la masa está en kilogramos, hay que especificar, ¿no? Mol, kilogramo. Pero mientras no me diga nada, la masa aquí está expresado ¿en qué? En gramos. Pero el volumen de toda la solución, la unidad tiene que ser litros. Les dan en mililitros, conviértanlo a litros. ¿De acuerdo? Perfecto. Un ejemplito, ¿ve? Un ejemplito de aplicación para que puedan entender esto. ¿Qué nos dice? Miren, ¿ve? El texto es un poquito amplio, nos dice. Se preparó una solución acuosa de cloruro de cobre. Para ser más exacto es cloruro cúprico, ¿no? Disolviendo 12 gramos de cloruro de cobre en 98 gramos de agua. De forma que, una vez completamente disuelto, ocupa un volumen de 100 mililitros. Perfecto. Y nos dice, calcule la concentración molar de la solución formada. Para calcular la concentración molar, usted me está pidiendo, pues, alguien la molaridad, ¿verdad? Necesito identificar al soluto, porque de eso voy a calcular el número de moles. ¿De acuerdo? El volumen de la solución yo puedo encontrarlo leyendo, ¿verdad? Tenemos 12 gramos de cloruro de cobre y 98 gramos de agua. Ya sé que la menor cantidad es el soluto. Entonces, el cloruro de cobre es el soluto y el agua es nuestro solvente. Pero, ¿qué más me dice? De forma que una vez completamente, dice, ¿no es cierto? Disuelta, ocupa un volumen de 100 mililitros. Significa, pues, jóvenes y señoritas, que estos 100 mililitros de unidad de volumen es el volumen de la solución. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos con la resolución. Aquí tenemos nuestra solución. Mire, ¿ve? Me dice, pues, que tenemos dentro de esta solución cloruro de cobre y tenemos agua. 12 gramos de cloruro de cobre y 98 gramos de agua. Eso es lo que está ocurriendo. Pero esto, al disolverse totalmente, dice, se forma una solución de 100 mililitros. Por eso el volumen de la solución es 100 mililitros. Ahora, ¿qué hacemos? Identifiquemos, pues, cada una de sus partes, ¿verdad? Recuerden que la menor cantidad es el soluto, 12 gramos. Y la otra sustancia será, pues, nuestro solvente. Perfecto. Ahora, para determinar el número de moles, necesito la masa molar del soluto, porque aquí, porque el número de moles va a ser masa entre la masa molar, o sea, la masa molar del cloruro de cobre. ¿Y cómo usted calcula este valor? Muy simple. Me dan como dato la masa atómica del cobre, ¿ve? 63,5.
Me dan la masa atómica del cloro, 35,5. 35,5 por 2 vale 71, más 63,5, 134,5 gramos por mol. Recuerden que esto es masa molar. ¿De acuerdo? ¿Qué más, jóvenes? El volumen de la solución me están dando como dato. Es este valor, miren, ¿ve? 100 mililitros. Solo que para calcular la molaridad necesito que ese volumen esté expresado en litros. ¿Qué hago para convertir de mililitros a litros? Recuerden, 1000 mililitros es un litro. Entonces, 100 mililitros será pues 0,1 litro. Tenemos prácticamente todo. Ahora, vuelvo a repetir. Para hallar la molaridad, necesito el número de moles del soluto. Y nuestro soluto pues es el fluoruro de cobre. ¿Cómo determinamos el número de moles, jóvenes? Mire, ve, por si acaso, ¿no? Ahí está, la molaridad. Voy a calcular de esa manera. Número de moles de soluto entre volumen de la solución. Ya tenemos el volumen de la solución. Lo que me falta determinar es el número de moles del soluto. ¿Y cómo se determina esto? Peso del soluto o masa del soluto entre la masa molar del soluto. ¿Cuánto vale la masa del soluto? Miren, ve, vale 12 gramos. Aquí está. ¿Cuánto vale su masa molar del soluto? Aquí está arriba, ¿ve? 134,5. Una pequeña división, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, si usted dice, no, profesor, ¿cómo sale mol? Usted va a simplificar, pues, ¿no? Arriba es gramos, y como la masa molar es gramo por mol, y me va a salir en mol. Pero cuando usted haga los cálculos, ya olvídese de las unidades, ¿no? Ya sabe que está trabajando en las unidades apropiadas y simplemente hace la parte operativa. Y aquí me resulta, pues, 0,089 moles. Entonces, si ya tenemos el volumen de la solución, tengo el número de moles jóvenes del soluto, simplemente usted va a reemplazar aquí abajo. Pues mira, ve, juego de formulitas. Arriba será 0,089 mol por litro entre 0,1. Creo que es bastante simple ya, ¿verdad? 0,89 mol por litro o simplemente molar. Perfecto, jóvenes. Miren, ve, no es tan difícil. Nomás hay que acostumbrarse a trabajar con estas unidades. Y todos, mira, como pueden ver ustedes, la parte química, ¿dónde lo utilizamos? En calcular el número de moles. Porque todo lo demás usted aritméticamente, o sea, por sus conocimientos de matemática, lo puede hacer. Claro, también es identificar nuestro soluto y solvente. Siempre que aparezca el agua, escúcheme, siempre que aparezca el agua, esa sustancia va a ser nuestro solvente. Y la otra sustancia que aparece, nuestro soluto. ¿De acuerdo? Son cositas que ustedes tienen que manejar. Bien, esto entonces en cuanto a la molaridad. Se van a dar cuenta, pues, cuando dice molaridad, viene de moles. ¿De acuerdo? Pero ahora hablemos, jóvenes, de la otra unidad, ¿no? Que nos dice la normalidad. Allí está. La normalidad lo representamos con la letra N o simplemente también al final usted va a representarlo como una concentración normal. Así se le llama, ¿verdad? Pero ¿cuál es la definición? La definición de la normalidad es mucho más amplia. Es más tedioso esto. ¿De acuerdo? Calcular la normalidad realmente, partiendo desde su definición, es muy tedioso. ¿Qué dice? Mire, ve. La normalidad indica el número de equivalentes gramos del soluto disuelto en un litro de solución. O sea, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? Mire, la normalidad matemáticamente es el número de equivalentes gramos del soluto entre el volumen de la solución. Ahora usted dirá, no, profesor, ¿pero qué es esto? No, esta parte no lo vi, número de equivalentes gramos. Efectivamente, nosotros no lo hemos visto. ¿Cómo se define el número de equivalentes gramos? Es la masa entre el peso equivalente de la sustancia. Así se define el número de equivalentes gramos. ¿De acuerdo? Entonces aquí por si acasito, ¿verdad? El número de equivalentes gramos, lo que pasa es que escribir es un poquito difícil, ¿verdad? El número de equivalentes gramos, realmente, jóvenes, se calcula así, ¿ve? Quiero que observen. Número de equivalente gramos. A ver, hago todo lo posible, lo humanamente posible, jóvenes, para escribir, ¿sí? El número de equivalente gramos realmente se calcula, pues, como le dije, ¿verdad? Igual. La masa, que lo estamos representando como W, ¿sí? ¿Entre quién? Entre el peso equivalente.
Y este tema nosotros no lo hemos visto. ¿De acuerdo? Pero así se define, pues, peso equivalente. Ahora, el problema es, ¿no? ¿Qué es el peso equivalente? El peso equivalente, que por cierto se calcula exclusivamente en una reacción química, pero el peso equivalente usted lo puede calcular de esta manera. Arriba, la masa molecular, ¿así? La masa molecular, y abajo, entre el parámetro de reactividad teta de la sustancia. Entonces, todo esto tendríamos que utilizarlo acá, que es un fastidio, jóvenes. Y todavía después dividir entre el volumen de la solución. Pero por si acaso, ¿no? Les digo, ¿verdad? Así es lo que se define, pues, la normalidad. Número de equivalente gramos, entonces, del soluto entre el volumen de la solución. Entonces, repito, el número de equivalente gramos de cualquier sustancia, usted lo va a calcular masa entre el peso equivalente. Ahora, ¿qué es el peso equivalente? Si usted quiere saber la definición del peso equivalente, ¿no? Es la cantidad de sustancia que se combina principalmente con una parte de hidrógeno, o puede ser 8 partes de oxígeno o 35,5 partes de cloro. Así se define, ¿verdad? Pero para que usted pueda entenderlo matemáticamente, el peso equivalente de cualquier sustancia es masa molecular entre parámetros de teta, ¿no? Que es de reactividad. Entonces, todo ese proceso usted me va a hacer para calcular la normalidad. Usted en su examen de admisión no va a hacer ya todo esto. Tenemos que darle pues algo, ¿no? Algo que sea mucho más simple. Y veamos, pero primero, las unidades entonces. La unidad va a ser, en el numerador se le llama equivalente gramo y en el denominador este volumen también en litros. ¿En qué se diferencia esta fórmula a la molaridad? En el numerador. La molaridad era el número de moles de soluto. Ahora es en la normalidad número de equivalente gramos de soluto. Porque el volumen sigue dado expresado, jóvenes, expresado ¿en qué? En litros. Usted, cuando dé su examen, tal vez necesita esta definición. Les puede pedir, les puede preguntar les puede dar una pregunta teórica, ¿verdad? Ahí tienen la definición. Pero para su examen, usted va a utilizar la siguiente relación, jóvenes. ¿Qué es lo que va a hacer? Para que calcule la normalidad, no me va a hacer todo este proceso. Es un fastidioso, muy engorroso. No hay un examen de admisión mientras hago eso, se acabó todo el tiempo. Lo que usted primero va a hacer es calcular la molaridad, que eso sí es fácil, ¿verdad? La molaridad calcular es fácil. Y utilizar esta relación, ¿eh? Que si usted quiere calcular la normalidad, lo único que va a hacer es multiplicar ese parámetro de carga teta por la molaridad. Si usted conoce la molaridad y conoce teta, fácilmente conoce la normalidad. ¿De acuerdo? Entonces, la primera ecuación lo vamos a tomar pues en forma real, ¿verdad? Lo que es lo que normalmente debe conocer el estudiante. Pero esta última relación ya es en forma práctica. Cuando usted le pida calcular la normalidad, primero calcule la molaridad. Lo multiplica por teta, calculó la normalidad. Ahora, el detalle es, ¿no? ¿Cómo se determina teta? Porque la molaridad ya lo determinamos. El parámetro de carga teta, ¿no es cierto? Ese teta es parámetro de reactividad o parámetro de combinación. Pero ¿de quién? ¿De quién depende esto? Es del soluto, jóvenes. Depende de la naturaleza del soluto. O sea, teta, usted me va a determinar para el soluto. Ahora el problema es lo siguiente, ¿verdad? ¿Cómo determino teta? Cuando a mí me dice que depende de la naturaleza, significa pues, nuestro soluto puede ser un óxido, puede ser un ácido, puede ser un hidróxido o una sal. Va a depender, ¿no?, de la naturaleza, entonces, de la sustancia, el parámetro de teta. Principalmente para exámenes de admisión, hay que conocer como mínimo parámetro de carga de un ácido y de un hidróxido. Y aquí está, jóvenes. Determinación del parámetro teta. Simplemente es una pequeña observación. ¿De acuerdo? Para ácidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo se determina teta para los ácidos? Aquí está. Teta simplemente es el número de iones hidrógenos, ¿verdad? Ionizables. Estos jóvenes que cuando usted disuelve en agua, se van a desprender, ¿verdad? Se van a separar en iones. Y de acuerdo a la cantidad de iones hidrógenos que se separe del ácido, eso va a ser el parámetro de carga.
para fines prácticos, teta simplemente es la cantidad de hidrógenos que tiene el ácido. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, lo primero que usted tiene que reconocer es si la sustancia es un ácido o no. Y miren, ve, aquí tenemos el siguiente cuadro. Se supone que si estoy poniendo teta para ácidos, todos son ácidos. El primero es el ácido sulfúrico, es un oxácido, tiene oxígeno. El segundo es el ácido clorhídrico, es un hidrácido. El tercero es el ácido fosfórico, es un oxácido. Y el cuarto es un ácido orgánico, es un ácido carboxílico. ¿De acuerdo? Es el llamado ácido acético. Y para todos nosotros vamos a determinar su parámetro de carga. Miren, muy simple. Aquí tenemos, miren, ve, esto es el ácido sulfúrico. Tiene 2 hidrógenos. Esta cantidad de hidrógenos es su parámetro de carga. Entonces, teta para el ácido sulfúrico vale 2. Así de simple. ¿De acuerdo? Esto es el ácido clorhídrico. En el ácido clorhídrico, como usted puede ver, es un hidrácido, solamente tiene un hidrógeno. A significa pues que su teta vale 1. Si teta vale 1, significa pues que tanto la normalidad como la molaridad es el mismo valor. Teta vale 1. ¿De acuerdo? Teta para el ácido fosfórico. Bueno, tiene tres átomos de hidrógeno, como puede ver en la fórmula. Esos 3 se van a ionizar y su parámetro de carga vale 3. Dígame, jóvenes y señoritas, ¿cuánto vale el parámetro de carga para el último ácido? A ver, ustedes me van haciendo, a ver, por favor, me van indicando su respuesta a través del chat. ¿Cuánto vale el parámetro de carga, a ver, jóvenes, para el último ácido? A ver, mientras voy escribiendo algo acá, ¿verdad? A ver, escriba su respuesta. Jóvenes, señoritas, no encuentro ninguna respuesta. Rápido, por favor. A ver, no me está saliendo bien que digamos, ¿verdad? Pero se hace, ya le dije, ¿no? Todo lo posible. ¿Cuánto vale teta para el último ácido que se le está mostrando? A ver, nadie responde ahorita, entonces tendré que preguntar a uno en específico. Puedo tal vez suponer que no están nadie atentos a la clase. Bien, a ver, ya que no responde, nadie ha respondido, creo, ni a través del chat. Vamos a preguntar a alguien, ¿verdad? Ya les indiqué cómo se... Uno. Uno me dice, ¿verdad? Uno, Uno, ahí también. Bien. Muy bien. Ahí me habían respondido, ¿verdad? Correcto, iba a preguntar a alguien, ¿verdad? Alguien iba a salir premiado. A ver, ¿en qué consiste cuando dice número de iones hidrógenos ionizados? Por ejemplo, aquí tienen ustedes la estructura de Lewis del ácido sulfúrico, del primer ácido. Este ácido, al disolverse en el agua, ¿no? Se va a ionizar. Va a formar iones hidrógeno y como también sulfato. Pero, ¿cuáles son los hidrógenos, o sea, los átomos de hidrógeno que se ionizan? Los que están unidos, mírenme, los que están unidos al oxígeno. Este hidrógeno se va a romper y aquí se va a ionizar el primero. Y el otro también, mírenme, aquí, este hidrógeno. Por eso se ioniza este hidrógeno. Por eso teta para el ácido sulfúrico vale 2. ¿Qué pasa en el último? En el último, jóvenes. Como aquí tenemos lo que es la parte carboxílico, aquí a su costadito no me voy a poner, por favor, la última parte, ¿verdad? El COH. Aquí tenemos, jóvenes, el carbono está unido al oxígeno mediante enlace doble. Y mediante enlace simple al OH. Pero el OH, recuerden ustedes, se puede enlazar, ¿no? Oxígeno, hidrógeno. Entonces, cuando nosotros hablamos de ácidos que contienen átomos de oxígeno, solamente se ionizan aquellos hidrógenos que están unidos al oxígeno. Si están unidos a otro átomo, estoy hablando en aquellos ácidos que tienen oxígeno, si están unidos a otros átomos, esos no se van a ionizar. Entonces, en el último ácido, miren, ve, es un ácido carboxílico, ¿verdad? Estos 3 hidrógenos están unidos al átomo de carbono. Esos no se van a ionizar. Solamente se ioniza este hidrógeno que está unido al oxígeno. Por eso muchos me dicen, profesor, teta vale 1. En conclusión,
En los ácidos carboxílicos, si solamente tiene un grupo funcional carboxilo, teta vale 1. Si el ácido tuviera dos grupos funcionales carboxílicos, teta sería 2. Cuando un ácido tiene su valor de teta igual a 1, se dice que es un ácido monoprótico. Así también a veces le dicen, ¿no? Imagínense en un problema le diga, se tiene un ácido monoprótico. Ah, no, pues significa que teta vale 1. Si le dice que nosotros tenemos teta igual a 2, se dice que es un ácido diprótico. Estoy hablando de ácidos, ¿eh? Si teta vale 3, es un ácido triprótico. Perfecto, esos nombres también puede venir un examen. Entonces, mire, teta para un ácido muy elemental, muy simple. Para hidróxidos, se parece, ¿ve? Pero hay que saber identificar un hidróxido. Recuerden que un hidróxido tiene el grupo funcional OH. Teta es el número de iones hidrógeno, o perdón, OHs, o hidróxido, ionizable. Esto es bastante simple, ¿verdad? Yo tengo aquí el hidróxido, jóvenes, el hidróxido, tenemos aquí, mira, el hidróxido ferroso, tiene 2 OHs, teta vale 2. El hidróxido de aluminio tiene, jóvenes, 3 OHs, teta vale 2. Y está, y así. Al igual que el caso anterior, imagínense que el hidróxido tenga solamente un OH, se le dice, es una sustancia monohidroxilada. No me va a decir monoprótico, ya no. Monohidroxilada. Si es 2, dihidroxilada. Si teta vale 3, trihidroxilada. Esos terminitos, por favor, hay que repasar para que ustedes no les sorprenda, ¿no? En cualquier tipo de pregunta, ¿no? De un examen. Entonces, con esto ustedes pueden calcular ya la normalidad. Esto principalmente, jóvenes, es cuando a mí me hablan de lo que es de un ácido, si el soluto es un ácido o es una base. Pero ojo, ¿y qué pasa si el soluto es una sal? Teta para una sal es la carga neta, ¿no es cierto?, del catión o del anión. Cualquiera de los dos. ¿A qué me refiero? Miren, ve, si yo pongo, por ejemplo, aquí, cobre, mire, ve, aquí vamos a escribir, cobre, Cl3. ¿Sí? A ver, voy a tratar de escribir de la mejor forma. Aquí tenemos esta sal, ¿ve? Perdón, Cl2, ¿verdad? Cloruro cúprico. Y a usted le va a decir, no, si el soluto es esto es una sal, ¿cómo se halla teta? Teta, jóvenes, es la carga del catión o del anión. Cualquiera de los dos. Usted sabe que el cobre es el catión. Si usted calcula el número de oxidación del cobre, recuerden que del cloro es -1, ¿sí o no? Porque es cloruro, y aquí será pues +2. Entonces, ¿cuánto vale teta para el cobre? Simplemente su carga total. Como solamente tenemos, perdón, para toda la sal, ¿verdad? Como solamente tenemos un átomo de cobre, será 1 por 2, 2. Y también del anión, ¿ve? 2 por -1, -2. A esa igualdad de números se le llama, recuerden, electrones transferidos. Entonces, basta que usted calcule la carga de uno de ellos. Esto está, jóvenes, esto es el parámetro de carga. ¿Sí? Entonces, la carga total del catión es 2. El parámetro de carga, jóvenes, de la sal es 2. ¿Qué pasaría si hubiera aquí 2 átomos de cobre? Una suposición que no va a existir, lógicamente. Se multiplica, pues, 2 por 2, ¿verdad? Y teta va a ser 4. Principalmente ellos tienen que saber. Un ejemplito, jóvenes, para ya resolver problemitas de su práctica. A ver el tiempo cómo estamos. Sí tenemos tiempo, unos 10 minutos, suficiente para resolver unos 4 o 5 problemas de la práctica. Nos dice, ¿ve? Al disolver 14,5 gramos de hidróxido de magnesio en suficiente cantidad de agua, se obtiene 200 mililitros de solución. Halle su concentración molar, o sea, la molaridad y la normalidad. A ver, jóvenes, se me secó un poquito la garganta. Vamos, ayúdenme. Tenemos como dato, dice, la masa molar de magnesio. Cuando a mí me dice masa molar, entiendan esto, por favor, es que se expresa en gramos por mol. Si me dice que la masa molar del magnesio es 24 gramos por mol, significa pues que una mol de magnesio pesa 24 gramos. Pero si a mí me dan como dato la masa atómica, simplemente me van a poner 24, ¿no? Y recuerden que la masa atómica se expresa en... Principalmente el dato es masa molar, o sea, la masa de una mol de sustancia expresado en gramos. Bien, ¿qué datos tenemos?
Al disolver entonces este hidróxido de magnesio en agua, voy a obtener una solución acuosa, ¿ve? Hidróxido de magnesio disuelto en agua. Perfecto. ¿Y qué más me dice? Vamos a obtener 200 mililitros de solución. Ya tengo el volumen de la solución. Entonces sacamos todos los datos, ¿ve? Nuestro soluto, jóvenes, es el hidróxido de magnesio. Pero ya le dije, siempre que aparezca el agua, ya sé quién es el solvente, ¿no? El solvente es el agua. Nuestro soluto es el hidróxido de magnesio. El peso del soluto me está diciendo que vale 14,5 gramos. ¿De acuerdo? Y estos 200 mililitros, lo que dice es el volumen de la solución. Como a mí me piden determinar la molaridad y la normalidad, este volumen en litros. Simplemente 200 mililitros representa 0,2. Ahora sí, la molaridad. Miren, la molaridad es número de moles de soluto entre el volumen de la solución. Eso es lo primero que voy a determinar. Pero el problema es que no sé cuánto vale el número de moles de soluto. El volumen de la solución, sí lo tengo, ¿ve? 0,2 litros. Al igual que el ejemplito anterior, el número de moles de soluto es peso de soluto o masa de soluto, que vale 14,5 gramos, entre la masa molar del soluto. Usted me tiene que calcular la masa molar de este hidróxido. Me están dando ya que del magnesio es 24, pero usted ya por cultura general sabe que el oxígeno es 16, el hidrógeno 1, ¿no? 16 por 1, perdón, 16 más 1, 17. Por 2, 34. 34 más 24, y aquí arribita lo pongo, ¿no es cierto? O abajito, ¿no? 58 gramos por mol. Y me está diciendo, esto es la masa molar del soluto. ¿Qué hacemos? Divido masa del soluto, 14,5, entre masa molar del soluto, 58. Con eso usted calcula el número de moles, ¿eh? Y me resulta pues 0,25. Como ya tengo el número de moles de soluto y tengo el volumen de la solución, simplemente calculamos la molaridad, ¿verdad? En 1, 0,25 entre 0,2. De aquí resulta 1,25. Mira, me estoy adelantando ya lo que es a la parte operativa. ¿De acuerdo? Eso es la molaridad. Y aquí viene lo interesante. Ahora me dice que tengo que calcular lo que es la concentración normal. ¿Y cómo calculamos nosotros la normalidad? Ya le dije, no van a calcular pues que el número de equivalente gramos entre volumen, no. Usted lo único que va a hacer es lo siguiente, utilizar esa pequeña relación. ¿De acuerdo? Esa pequeña relación, jóvenes, donde me dice teta por m. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí está. Listo. Dígame, ¿cuánto vale teta para ese problema? A ver, jóvenes. 2. 2. ¿Quién es nuestro soluto? Nuestro soluto, pues, es el hidróxido, ¿verdad? Muy elemental ese problemita, jóvenes. Entonces ya automáticamente, ¿no? Como nuestro soluto es el hidróxido de magnesio y sabemos nosotros que para un hidróxido, teta es la cantidad de OH. Y la cantidad de OH, pues, jóvenes, es 2. Entonces ya tengo teta, mire, ¿ve? Entonces lo único que hago es reemplazar en esta ecuación, pues. La molaridad vale 1,25 y teta vale 2. Listo. 2 por 1,25. No creo que ustedes se mueran haciendo esta parte operativa, ¿verdad? Esto resulta 2,5 mol. Entonces ya saben, para calcular la normalidad, primero calculen, jóvenes, la molaridad. Pero ya con sus altos conocimientos de las matemáticas, ustedes pueden agilizar mucho más la parte operativa. Hasta aquí lo que hemos visto son unidades jóvenes de concentración de una solución. Las unidades físicas y las unidades químicas. Todavía nos faltaría, ¿no?, las operaciones entre estas unidades de la concentración. Operación entre soluciones. Me estoy refiriendo a las mezclas, mezcla de soluciones. Me refiero también a una neutralización o a una titulación, como se le llama, y también, jóvenes, la parte de dilución. Vuelvo a repetir, todo eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero lo primero que el estudiante debe saber es cómo se expresa, pues, la concentración de una solución. Vamos con la práctica. A ver, jóvenes, tenemos unos 5 minutos para poder desarrollar.
Aquí sí ustedes van a participar. Listo. Quiero su respuesta. Respecto a las soluciones, determina el número de proporciones correctas. Y aquí sí me participan, ¿sí? Están muy calladitas, a ver. Voy a empezar por lo último, a ver. ¿Qué nos dice? A ver, respecto a las soluciones, determine el número de proporciones correctas. El solvente universal es el agua. 2. Estamos hablando respecto a las soluciones, ¿verdad? Son mezclas que pueden ser homogéneas o heterogéneas. 3. El soluto se encuentra en mayor proporción. 4. El acero es una solución sólida. A ver, quiero respuestas, jóvenes. Señorita Neisha. ¿Cuáles son las proporciones correctas nada más? Que puede decir 1, 2, 2, 3, 3, 4, no lo sé. Escríbame su respuesta, señorita, por favor. O si no, más fácil, ¿verdad? Active su micrófono y me dice nada más. Si me dice la respuesta correcta, la voy a felicitar. Si se equivoca, también la voy a felicitar, señorita. Lo que yo quiero es que usted me diga, ¿no? Que diga algo. ¿Cuál es la alternativa? ¿O qué proposiciones son correctas, señorita Neisha? Atrévanse a hablar, ¿eh? A ver, tal vez ya me estaba respondiendo por el chat. Voy a revisar. Todavía no. Al menos no encuentro nada, ¿verdad? A menos que mi celular esté muy atrasado. Señorita Neisha, a la 1. Neisha, a las 2. Y a las 3. Profesor. Sí, señorita, la escucho. Qué gusto escucharla. ¿Cuál es su respuesta, señorita? A ver. Buenos días, profesor. La primera. A ver, solamente uno es correcto entonces, ¿no? Así me dice. Ya, señorita. Muchísimas gracias, señorita. Nuevamente, qué gusto haberla escuchado, ¿eh? Correcto. Bien. A ver, vamos a preguntar a otro estudiante, ¿verdad? Allí sí están presentes, entonces. A ver, mi amigo Diego Rubén Romero. Mi amigo Diego. Sé que las preguntas teóricas son tediosas, ¿no? Pero ¿cuál es su respuesta, mi amigo Diego? ¿Cuáles son correctas? Tu compañera me dijo que la primera es correcta. Creo que sí, ¿verdad? Pero ¿quién es más? ¿Será la única correcta? Entonces la respuesta sería la alternativa B. ¿Cuáles más son correctas, mi amigo Diego? A ver, Diego, nuevamente. La 4. La 4. Bien. Ahora sí. Muy bien, Diego. Gracias. También me da mucho gusto de escucharte, Diego. ¿No? Ya te está cambiando más la voz. Bien. Jóvenes. Está tirando, muchacho. Claro. No, hay que conocer, aunque fuera de broma, muchachos, señoritas, este tipo de preguntas son preguntas tipo de examen. Son preguntas teóricas. Alguno debe conocer la teoría. Número 1, dice, ¿ve? 1, dentro de una solución, el agua, dice, es el solvente universal. Y eso es cierto. Hace ratito nos acabamos de hablar, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? El agua es el solvente universal debido a que disuelve a casi todas las sustancias. Nuevamente lo vuelvo a escribir, ¿verdad? Por su constante dieléctrica y a la polaridad de su molécula. Número 2. Las soluciones son mezclas que pueden ser homogéneas y heterogéneas. Aquí está mal, pues, ¿no es cierto? ¿Qué hemos dicho? A ver, las mezclas son jóvenes, las soluciones son solamente mezclas homogéneas. No pueden ser heterogéneas. Es un sistema monofásico. Número 3. El soluto se encuentra en mayor proporción. A ver, nos remitimos a la definición. Esta proporción es falsa, ¿verdad? El soluto generalmente se encuentra en menor proporción. Y lo último, 4. Diego me dijo, ¿no? El acero es una solución sólida. Miren, todo tipo de aleación es una solución, es una mezcla homogénea y es una solución sólida. ¿De acuerdo? No se olviden eso. Verdadero.
Las aleaciones como el acero, como pueden ver, el acero pues es la mezcla del hierro más el carbono, son soluciones sólidas. También podemos hablar otro tipo de aleación, el bronce, el latón, como le dije, ¿verdad? Entonces, como a mí me piden cuáles son correctas, 1 y 4 son correctas. Hay dos proposiciones correctas. Alternativa C. Listo. Y para que se vayan contentos y contentas, por favor, terminen ello, por favor, ¿sí? Nos dice, en la siguiente relación, ¿cuántas soluciones se presentan? O sea, ¿cuántas son mezclas homogéneas? Respóndanme, pues, muchachos, a ver. Pero ustedes me tienen que decir cuáles son, ¿verdad? ¿Cuáles son las mezclas homogéneas? ¿Cuáles son soluciones? A ver, voy a ver aquí. Nada, mira, a ver. Están que no, muy inactivos, jóvenes y señoritas, ¿eh? Vamos a preguntar aquí. Hace ratos terminamos con un jovencito, ahora una señorita, ¿verdad? Bien, a ver, esto era la parte de abajo. Vamos a la parte de arriba. Señorita María de Los Ángeles Ramos. Señorita. ¿Cuáles son mezclas homogéneas? Mencióneme de esa relación, por favor. Y para terminar ya la clase, ¿verdad? Señorita María. María la una. Ya sabe, ¿no? Si no responde, si no da señal de vida, no está presente en clase, ¿verdad? Señorita Laime, por favor. Estoy esperando su respuesta. Bueno. Señorita Angie Urco, ¿cuáles son soluciones de esa relación? ¿Cómo estás, Gita? Muy buenos días. ¿Cuáles son qué? Perdón. Ahí en el enunciado dice bien claro, ¿no? En la siguiente relación me dan cinco ejemplos. ¿Cuántas soluciones se presentan? ¿Cuáles son mezclas homogéneas? A ver. ¿El agua será una solución, señorita Angie? ¿Qué dice usted? A ver. Miren, esperando su respuesta ya estamos pasando casi 5 minutos, ¿eh? Ya deberíamos haber terminado la clase. ¿Qué hago? ¿Le dejo como tarea? A ver, el último, a ver, señorita. El agua es mezcla, entonces, señorita, es una solución. Ah, ¿porque es universal? A ver, recuerden que para que sea una solución debe haber la unión de dos o más sustancias en proporción variable, pero no debe haber reacción, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dar la respuesta, pero a ver, tal vez alguien más tiene... Muy bien, señorita, ¿no? Ahí estamos bien con la idea, ¿verdad? A ver, mi amigo Auki, Axel, para usted, ¿cuáles son? ¿Cómo está, hijo? ¿Cuáles para ustedes son soluciones? Ya hemos dado lo que es definición de una solución, es una mezcla homogénea, ¿verdad? Y una mezcla, pues, la unión de dos o más sustancias en proporción variable, y estas no presentan fórmula química, así hemos dicho, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son soluciones, mi amigo Axel? Acero y agua ardiente, esos dos, ¿no? Bien, correcto. Y es cierto. Rapidito, muy bien, Axel. Tiene 20, ¿verdad? Tendría que ponerlo 21, pero máximo ponemos hasta 20. Gracias, Axel. Mire, ¿por qué el agua no es una solución? El agua, pues, jóvenes, es sustancia pura. ¿No es cierto? Es una sustancia compuesta, es un compuesto químico. Entonces, sí posee fórmula. Entonces, jóvenes, aquella sustancia que posee fórmula no es mezcla, ¿verdad? No es una solución. No se olvide. Para que sea una solución debe haber la unión de dos o más sustancias, ¿verdad? En cambio, el acero, sí. Hace ratito no hemos desarrollado.
el acero es una solución sólida. Aquí sí es correcto. ¿Qué pasa con la nube? La nube es un coloide. Y recuerden que todo tipo de coloide es microheterogéneo, no es una solución. Entonces, jóvenes, ahí está. Es un coloide gas y líquido. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado, ¿no? La nube no es una mezcla homogénea. ¿Qué es el aguardiente? Todos ustedes ya conocen qué es el aguardiente, ¿verdad? Es el agua más el alcohol, pues, ¿no es cierto? Y el agua más el alcohol es una solución o una mezcla homogénea. Hasta ahí estamos bien. ¿Y qué es el diamante? Para terminar, recuerden que el diamante es un alótropo del carbono. Dicho de otra manera, es un elemento químico, el carbono. Y esta, pues, no es una solución, ¿verdad? Entonces, solamente tenemos dos soluciones, que es el acero y el aguardiente.